Hoy vamos a conocer la historia del genocida que mató a una cuarta parte de la población de su país. Estamos hablando de Pol Pot, el genocida camboyano. El 17 de abril de 1975, la capital de Camboya, Phnom Penh, cayó en manos de los Khmeres Rojos, los rebeldes comunistas que llevaban 3 años en la guerra civil contra la dictadura militar del presidente Lon Nol. El último hombre fuerte del país iba a ser desde ese momento Pol Pot. ¿Quién era? Una persona que había nacido el 19 de mayo de 1925 y cuyo verdadero nombre era Salot Sar. Era el más pequeño de los 7 hijos de una familia muy acaudalada, un próspero terrateniente y cuya formación tuvo unas raíces muy poco comunistas. De hecho, se fue a vivir a Francia para perfeccionarse en sus estudios de radioelectricidad. Recordemos que Camboya era en ese momento una colonia francesa. Estuvo en París, empezó a frecuentar círculos de estudiantes de izquierda camboyanos que abogaban por el fin del colonialismo francés. Ahí fundó el grupo de estudios de París que se cree, el principio de los Khmeres Rojos. En el 53, Salot Sar volvió a Camboya para celebrar la independencia de Francia y después se afilió al Partido Comunista. Terminó siendo secretario, se dice, pero es simplemente un rumor, que fue por asesinar a su antecesor y empezó con sus ideas extremadamente radicales. 5 años después, los Khmeres Rojos iban a ocupar el poder y Pol Pot, como se hizo llamar desde entonces, por fin pudo llevar a la práctica todo ese comunismo integrista en el que creía. En Camboya se suprimió desde entonces la propiedad privada, las ciudades, el comercio, la moneda, la enseñanza, la literatura, las artes, la cultura, la religión, todo. En tan solo 3 días, los 2 millones de habitantes de Phnom Penh fueron desprovistos de todas sus posesiones y evacuados a las zonas rurales del país, donde la mayoría iban a trabajar casi como esclavos en las inmensas plantaciones de arroz. Los ancianos y los enfermos fueron abandonados y comenzó una sangrienta caza del enemigo oculto, o sea, cualquier sospechoso de ser opositor al Estado. La limpieza étnica tampoco faltó en la ahora llamada Kampuchea Democrática, donde se persiguió a los chinos y sobre todo a los vietnamitas, país al que Pol Pot odiaba con pasión. Se crearon campos de exterminio, centros de tortura y fosas comunes a lo largo de todo el país. Se calcula que en los 3 años y medio que duró el régimen Khmer, murieron 2 millones de personas entre ejecuciones y fallecimientos provocados por los trabajos forzados, el hambre y las enfermedades. En ese momento, Kampuchea Democrática tenía 8 millones de personas, o sea, había muerto el 25% de la población. La comunidad internacional no se enteraba de casi nada porque los Khmeres aislaron a Camboya de una forma casi hermética. Pero bueno, algo que les suele pasar a los dictadores que tienen estas características, empiezan a creerse los reyes del mundo. Entonces decidieron invadir Vietnam, que en ese momento estaba terminando la guerra contra Estados Unidos. Los vietnamitas furiosos cruzaron la frontera e invadieron en 1975 con un ejército de 100.000 hombres Kampuchea Democrática. Tardaron solamente 17 días en ocupar Phnom Penh en medio del alboroto del desesperado pueblo camboyano. Pol Pot, ¿qué hizo? Rajo. Se fue a Tailandia junto a la plana mayor de todos los Khmeres Rojos. Ahí vivió en el exilio y murió de un ataque al corazón el 15 de abril de 1998 a los 73 años en un poblado de la selva camboyana cercano a la frontera tailandesa. En los 23 años que pasó en el exilio, nunca abandonó la idea de volver a su país para poder terminar su reforma de la sociedad camboyana. ¿Qué decir de este personaje camboyano? Simplemente que es uno más de los que fue genocida y se terminó yendo del mundo sin pagar por lo que hizo. Nos vemos el próximo viernes.